Imagina el sufrimiento de ser herido lenta y dolorosamente durante horas, todo por el simple hecho de ser parte del grupo rival. Este espantoso escenario fue el destino que enfrentaron algunos integrantes de los Chapitos después de ser capturados por el Mallito Flaco, quien no se detuvo hasta mortificar, acabar con ellos y enviar sus restos como un siniestro mensaje a su cártel. Quédate para descubrir cómo sucedió esta aterradora historia. Los Chapitos, un grupo criminal que había ganado tanto poder como territorio, eran los rivales principales del Mallito Flaco. Pese a los constantes enfrentamientos, este último nunca abandonó su ambición. Astuto y calculador, cada uno de sus movimientos estaba diseñado para reforzar su control y dominio. Aquella noche, como un espectro oculto en las sombras, se infiltró en una colonia donde se encontraba un grupo de sus enemigos. Desde la penumbra, observaba su objetivo, una reunión de los Chapitos. Relajados, conversaban y reían, ignorantes de la tormenta que estaba por desatarse. Con una seña, ordenó a sus hombres, ocultos en la oscuridad, que se prepararan para atacar. Armados y disciplinados, avanzaron como sombras, acercándose sigilosamente al grupo desprevenido. El ataque fue rápido y devastador. Las balas cortaron el silencio de la noche, impactando a los presentes, quienes apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El sonido de los disparos resonó como un trueno, y la reunión se transformó en un caos. Entre la confusión, el Mallito Flaco se movía con precisión, su rostro oculto para mantener su identidad en el anonimato. Cada movimiento era una declaración de poder y venganza. Cuando la balacera terminó, algunos habían caído, pero otros seguían con vida, heridos. Fue entonces cuando el Mallito Flaco tomó una decisión calculada: capturar a los sobrevivientes. Sabía que podían servir para enviar un mensaje aún más contundente a sus rivales. En cuestión de minutos, 3 integrantes del cártel enemigo fueron capturados, llevados a un lugar secreto donde enfrentarían un destino peor que la muerte. En el escondite, el ambiente se volvió aún más sombrío. Los gritos de los prisioneros resonaban mientras eran sometidos a interrogatorios y torturas brutales. Cada acto era una mezcla de violencia física y psicológica, destinado a quebrar su voluntad. Para el Mallito Flaco, esto no era solo una búsqueda de información, era una herramienta de terror diseñada para infundir miedo y reafirmar su dominio. Los días se transformaron en un ciclo interminable de sufrimiento. Los prisioneros eran sometidos a técnicas crueles que los llevaban al límite. El odio del Mallito Flaco hacia ellos crecía con cada sesión, alimentado por recuerdos de las veces que los Chapitos habían intentado humillarlo y debilitar su posición. Este odio lo impulsaba a idear métodos cada vez más inhumanos. Una noche, mientras una densa neblina cubría la ciudad, el Mallito Flaco decidió que era el momento de terminar con todo. Reunió a sus hombres más leales y les dio una orden que incluso ellos, acostumbrados a la brutalidad, encontraron difícil de asimilar. Los prisioneros, debilitados y aterrorizados, no podían comprender lo que les esperaba. Habían sido figuras importantes en el cártel rival, pero en ese momento no eran más que sombras de su antiguo poder. El Mallito Flaco, con una frialdad inquietante, ordenó preparar las herramientas necesarias. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cruzaba todos los límites, pero estaba convencido de que era necesario para consolidar su autoridad. Sentado frente a los prisioneros, como un rey oscuro frente a su corte, observaba mientras se llevaba a cabo el macabro ritual. Para él, esto no era solo un acto de venganza, sino una advertencia que resonaría en el corazón de sus enemigos: desafiarlos tenía un precio inimaginable. Al llegar al final de su cruel espectáculo, el Mallito Flaco se dirigió a sus prisioneros con una voz calmada pero llena de desprecio. Ustedes han llegado al final del camino. No solo van a morir, serán un ejemplo para todos los que piensen que pueden cruzarse en mi camino. Sus palabras, cargadas de una frialdad abrumadora, resonaron en el lúgubre lugar, impregnando el ambiente de una desesperación casi tangible. Lo que siguió fue un acto de brutalidad metódica. El proceso de desmembramiento comenzó con una precisión escalofriante, como si se tratara de un ritual macabro cuidadosamente planeado. Cada corte, cada movimiento de las herramientas, era realizado con un enfoque aterrador.
mientras los sonidos de carne desgarrándose y huesos rompiéndose se mezclaban con los gritos desgarradores de los hombres que alguna vez fueron poderosos. Los torturadores, lejos de mostrar empatía, reían y vociferaban, como si el sufrimiento ajeno fuera un espectáculo digno de celebración. El mallito flaco observaba cada detalle, sintiendo una mezcla perversa de poder y euforia al ver cómo la vida abandonaba lentamente los cuerpos de sus víctimas. La sangre, que fluía incesantemente, teñía el suelo, convirtiendo el lugar en una escena dantesca. Para él, esto no era solo venganza, era un mensaje que cristalizaba su poder y autoridad. Al concluir el acto, se levantó de su asiento con decisión. Su mirada era dura, fría, calculadora. Sabía que su venganza no estaba completa, debía asegurarse de que su mensaje llegara a todos los rincones del territorio rival. Se giró hacia uno de sus hombres de confianza, apodado Pato, quien lo había acompañado fielmente en cada momento de esta aterradora operación. «Reúne a los hombres», ordenó con voz firme. «Esto no termina aquí. Necesitamos enviar un mensaje a los chapitos, algo que no puedan ignorar». Pato asintió y comenzó a organizar al grupo. En pocos minutos, los hombres del mallito flaco reunieron bolsas y contenedores para empacar los restos de las víctimas. La atmósfera era tensa, impregnada de una mezcla de anticipación y morbosa aceptación. Cada movimiento se realizaba con eficiencia, como si estuvieran cumpliendo un deber oscuro y necesario. Los restos fueron cuidadosamente colocados en las bolsas, sellados con plástico y cinta, formando un grotesco mensaje visual. Pero el mallito flaco sabía que esto no sería suficiente. Decidió escribir una nota que dejara clara su autoría y su propósito. Tomó un papel y, con la ayuda de Pato, redactó un mensaje breve pero lleno de veneno. «Esto es solo un pequeño recordatorio de lo que pasa cuando se cruzan en mi camino. No se atrevan a desestabilizar mi imperio nuevamente. Sus hombres han pagado con sus vidas, y esto es solo el principio». Firmó con su apodo y, satisfecho, ordenó que la nota se colocara junto al macabro contenido. «Asegúrate de que llegue. No puedes fallar en esto». Bajo la protección de la oscuridad, el chino partió, su figura desvaneciéndose entre las sombras. Mientras tanto, el mallito flaco regresó a su asiento, sintiéndose como un titán en su dominio. Sabía que este acto no era solo una represalia, era una declaración de guerra, un intento por desmoronar la confianza y el poder de los chapitos. En la sede de los chapitos, el ambiente estaba cargado de tensión. El líder del cártel, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, recibía informes constantes sobre el avance y la amenaza que representaba el mallito flaco. Lo que no sabía era que pronto recibiría un mensaje que cambiaría el curso de esta guerra territorial y de poder. La tensión era casi insoportable entre los hombres de los chapitos mientras trataban de procesar lo ocurrido. Nadie estaba preparado para la brutalidad que estaba a punto de desencadenarse. Cuando el chino finalmente llegó a territorio enemigo, llevaba consigo no solo un paquete macabro, sino también el inicio de una nueva etapa en la guerra. Su corazón latía con fuerza mientras dejaba el paquete en manos de uno de los hombres de confianza del cártel rival. Sin mediar palabra y con el rostro cubierto, se retiró con la rapidez de quien sabe que su misión era tan peligrosa como crucial. Cuando abrieron la bolsa, el horror se desató de inmediato. Los rostros de los presentes se deformaron en expresiones de incredulidad y repulsión. Las piezas desmembradas eran un espectáculo atroz, una macabra declaración de intenciones del mallito flaco. El caos no tardó en apoderarse de la sede del cártel, gritos de indignación, miedo y juramentos de venganza resonaron en el lugar, mientras trataban de asimilar el mensaje. El líder del grupo, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, permaneció en silencio durante unos instantes. Su rostro, oscuro y tenso, reflejaba un torbellino de emociones, ira, humillación y una furia contenida que amenazaba con desbordarse. Sabía que esto no era solo un ataque físico. Era un golpe directo a su orgullo, una provocación que no podía ignorar. La respuesta de los chapitos. El líder miró con desdén las piezas desmembradas que habían sido colocadas sobre la mesa. Cada una de ellas era un recordatorio tangible de la traición y la osadía de su rival. La voz de su mano derecha rompió el silencio. Esto no es solo un mensaje.
Es una declaración de guerra. La sala quedó en silencio mientras las palabras calaban hondo en los presentes. Algunos de los hombres, conocidos por su crueldad y temidos en la región, se miraban entre sí con inquietud, buscando respuestas en medio de la incertidumbre. ¿Quién se atreve a hacer esto?, preguntó uno de ellos, su voz temblando ligeramente. El líder golpeó la mesa con furia, su rabia empezando a manifestarse. Sabía que permitir que esa ira lo dominara sería un error, pero era difícil contenerse. Esto no era solo un ataque contra ellos, era un desafío directo a su imperio y a todo lo que representaban. Un plan en marcha. A pesar del caos, el líder supo que no podían actuar impulsivamente. Necesitaban un plan calculado, no solo para responder al ataque, sino también para proteger su posición frente a otros cárteles. Ordenó a sus hombres mantener la noticia en secreto por el momento. Mostrar debilidad sería un error fatal, especialmente en un mundo donde los aliados y rivales siempre están al acecho, listos para explotar cualquier señal de vulnerabilidad. Pero no era solo la pérdida de hombres lo que les preocupaba. La zona que habían perdido era un punto estratégico clave para sus operaciones. Ese lugar no era simplemente territorio, era una arteria vital para el flujo de mercancías hacia el norte. Recuperarlo no era solo una cuestión de orgullo, sino una necesidad urgente para mantener su control sobre las rutas de tráfico. La fractura interna. La semana siguiente trajo consigo desafíos aún mayores. Otros cárteles comenzaron a avanzar hacia las zonas que antes estaban bajo el control de los chapitos, aprovechando el vacío de poder que la crisis había dejado. Aunque intentaron reforzar sus posiciones, el miedo y la desconfianza entre sus hombres se convirtieron en obstáculos insuperables. Las deserciones aumentaban, mientras otros permanecían en silencio, cuestionando si valía la pena seguir a un líder que parecía estar perdiendo el control. La fractura que había provocado el Mallito Flaco no era solo territorial, sino también emocional y estratégica. La moral estaba en su punto más bajo, y la incertidumbre sobre el futuro de su imperio crecía con cada día que pasaba sin una respuesta clara. El líder sabía que la única forma de retomar el control era enfrentarse al Mallito Flaco. Sin embargo, también entendía que cualquier error podía hundirlos definitivamente. La presión era insoportable, y cada decisión se sentía como caminar sobre un terreno minado. El futuro incierto. A medida que los días pasaban, las acciones del Mallito Flaco continuaban siendo tema de conversación en todos los niveles de la sociedad. Sus actos, más allá de un simple enfrentamiento entre cárteles, reflejaban la descomposición social y la fragilidad de un sistema incapaz de proteger a sus ciudadanos. La guerra entre los chapitos y el Mallito Flaco no solo definirá el equilibrio de poder entre los cárteles, sino que también marcará un capítulo decisivo en la historia de la violencia en la región. Mientras tanto, la sociedad observa, esperando respuestas en un entorno donde la incertidumbre y el miedo son las únicas constantes. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día, hasta la próxima.